Hola, ¿cómo están mis hermanos? Que el Señor los bendiga. Hoy nos llenamos mucho de gozo de poder compartir de nuevo las bendiciones del Señor, el poder testificar de las cosas maravillosas que el Señor ha estado haciendo y cómo ha estado llevando a su iglesia según su propósito, según su plan, el cual Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Hoy sin duda alguna el Señor nos va a bendecir mucho a través de esta enseñanza. Y me gozo mucho de que hoy tengo conmigo a nuestro hermano Jairo Cardona y también tengo a mi hermana Ludy Mejía. Así que bienvenidos los dos. Me gozo mucho que estén con nosotros hoy para compartir junto con nuestros hermanos. ¿Quién de los dos quiere saludar primero a los hermanos? Yo me gozo, Pastor Wellington, con su querida esposa, el que hoy nos hayamos puesto de acuerdo a llegar a un deseo del Padre a través de estos medios, ¿verdad? Porque sinceramente el Señor está llevando a la misión a otro nivel. Y gracias a Dios porque hoy a través de este intercambio que vamos a tener con ustedes, considero de que el Padre va a abrir aún más el entendimiento para que podamos ver y así ir llevando a una misión, pero a la estatura, al nivel como el Espíritu Dios lo está requiriendo. Así es, amén. Gloria al Señor. Pues nos gozamos por este tiempo tan glorioso que el Padre nos está concediendo, ¿verdad? Un tiempo de actualización, un tiempo de crecimiento. Y para mí es de mucha bendición el poder estar acá con ustedes una vez más. Amén. Este es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor para la misión cristiana del Calvario. En el discipulado que acabamos de estar compartiendo, el Señor nos estuvo hablando de cómo nos ha estado llevando a toda misión cristiana del Calvario en este avivamiento, en este mover de Él, el cual nosotros no sabíamos de qué manera se daría, pero el Espíritu que guía toda verdad es el Espíritu que ha estado moviendo a toda misión cristiana del Calvario. Hoy queremos continuar edificando y siendo edificados nosotros también. Y el apóstol Abraham Castillo, nuestro apóstol general de Misión Cristiana en Calvario, nos ha estado compartiendo una revelación maravillosa que el Señor nos ha estado girando a toda Misión Cristiana en Calvario. Y hoy queremos continuar recibiendo de esa revelación, queremos continuar con lo que el Señor nos ha estado hablando. Y quisiera que juntos vayamos a las Escrituras. Y vayamos a Lucas capítulo 5 y vamos a leer los versos 4 y verso 5. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice la Escritura: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este versículo lo hemos oído en estos últimos días, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho, pero cuánto del Señor hay, qué revelación para nosotros, ¿verdad? En cuanto a echar la red. Así que en este versículo hoy queremos estarnos nosotros centrando. No sé si tienen ustedes alguna versión distinta. Yo tengo la versión traducción lenguaje actual. Amén. Dice: cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Amén. Aquí en la nueva versión internacional, nos dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Amén. Lleva, ¿a dónde dice? A aguas más profundas. A aguas más profundas. Posiblemente ellos, ¿verdad? Por eso estaban ya
agotados, cansados, desvelados, ¿verdad? Frustrados. Amén. También, ¿verdad? Porque no pescaron nada. Toda la noche dice que habían estado pescando. Y era por eso, porque no lo habían hecho en el orden correcto o en el sentido correcto. Cuando Jesucristo les dijo, echen las redes, ¿verdad? A aguas, lleven la barca a aguas más profundas. Posiblemente ellos lo estaban haciendo de una manera más superficial, pero cuando les dijo a aguas más profundas, los llevó a un nivel mayor. Amén, así es. Y cuando estamos hablando de esta herramienta que el Señor conocía, por ejemplo, gracias a Dios nosotros donde vivimos tenemos la oportunidad de tener una producción de peces y conocemos mucho el manejo para lo que es la pesca. Pero me llama la atención cuando Jesús le habla sobre una red. Cuando estamos viendo en una red, ese es un instrumento que es utilizado para pescar. Amén, un instrumento de pesca. Exactamente, de pesca. Pero qué también que este instrumento esté a su perfección. Hace unos días estaba yo pescando con mis trabajadores que me acompañan, pero yo veía de que las redes no estaban perfectas, sino tenían agujeros. Y yo decía, pero si el trabajador que está tirando la atarraya, la tira muy bien. Sí. Pero uno de los problemas era que cuando recogían las redes y la empezaban a extraerla, no venía mucho pescado de lo que se esperaba. Cuando uno de ellos me dice, mire Jairo, el problema es que la red tiene muchos orificios y por eso es que no está Ahí cayendo. se escapaban todos los peces. Qué tan sencillo, ¿verdad? Hasta buscar la estrategia o los puntos que pueden, digamos, llevarnos no a la medida que el Señor está esperando, que estemos haciendo la labor que, valga la redundancia, que Él nos está pidiendo. Podemos hoy ver o tomar dos ejemplos, ¿verdad? Uno, puede que las personas estemos pescando de forma superficial o también puede que estemos pescando un excelente pescador tirando muy bien la atarraya, pero la atarraya tiene hoyos. Así es. Cualquiera de los dos casos puede estar ocasionando que sea inútil el trabajo que se está realizando. ¿Perdón? Sí, estaba buscando también información acerca de las redes, ¿verdad? Y encontré algo bien interesante que dice de que hay redes pasivas y hay redes activas. Y las redes pasivas son las que se quedan, son echadas al agua, pero las dejan allí. Y los peces entran, los que deseen entrar, por decirlo así, o sea, lo que logre alcanzar la red. Pero la red activa es aquella que se tira en el blanco, ¿verdad? De forma más directa, en donde se atrapa mucha cantidad de peces. Entonces posiblemente nosotros a veces nos convertimos en pescadores pasivos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos pescadores activos, usando, como dice hermano Jairo, la red correcta, la que está bien, está bien hecha, bien formada, ¿verdad? Amén. Que no tiene orificios, sino que está perfectamente en sus condiciones perfectas para que cuando se use esa red pueda tener el resultado correcto. Podemos decir, tenemos una tercera cosa ahora, ¿verdad? Puede que las redes estén en óptimas condiciones, pero el problema sea que el pescador está utilizando una estrategia pasiva, no está activando, no está siguiendo el modelo, no está siguiendo el diseño que el Señor le ha dado. Porque me llama mucho la atención cómo estos pescadores, dice la Escritura, toda la noche hemos estado pescando. ¿Cómo estaban esos hombres? ¿Cómo estaban ellos? Estaban cansados, desvelados, frustrados. Tal vez ya habían perdido la fe o las esperanzas de poder obtener peces y ese día tener una buena venta y poder ser bendecidos. Ya había amanecido y ellos, ¿cómo estaban? Agotados. Podríamos argumentar la otra parte, Pastor Wellington, es respecto a el cansancio. Es un reflejo que podemos ver aquí en las Escrituras. Y podría decir a alguien, yo ya he hecho el mayor esfuerzo por alcanzar el objetivo que se me está pidiendo.
Amén. A través de nuestro apóstol Abraham ya nos han estado discipulando sobre la manera como hacerlo. Aquí dentro de la iglesia donde nosotros nos congregamos, también a través de su persona, y podía llegar a qué excusa y decir, nosotros ya nos agotamos, nosotros ya fuimos a evangelizar, nosotros ya incluso hasta algunos reconocieron y se bautizaron, pero hasta ahí llegó ese nivel de esfuerzo. El fruto, digamos así, se perdió. Se perdió automáticamente. Entonces, cuando veo aquí las escrituras, estamos viendo de que los discípulos obedecieron, pero rápido sacaron un argumento. Y uno es, digamos, la debilidad. Así es. Entonces, veo que esto no es ningún perfil para un hijo de Dios. Amén. 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 Es importante que nosotros entonces nos percatemos que tiene que ver con las redes, pero también tiene que ver con el pescador, pero también Amén. tiene que ver el que el pescador esté haciéndolo de la manera que el Señor le indica. Porque en este versículo que estamos leyendo, volvamos a leerlo, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En la versión que nos leías dice, vayan a aguas más profundas. O sea, de que les corrigió. El lugar en el que estaban pescando era muy superficial. Necesitaban ir un poco más profundo a hacer esa pesca. Eso nos ha pasado a nosotros, bueno, antes, ¿verdad? Que el Señor nos metiera a este tiempo y este movimiento de las aguas tan hermosas, ¿verdad? Porque solamente estábamos, teníamos nuestro pensamiento, ¿verdad? O nuestro interés tal vez solamente en nuestra aldea, el pueblo, la ciudad. Pero cuando el Señor nos dice, vayan a aguas más profundas, nos está diciendo, ahora es el tiempo de ir más allá, de alcanzar las naciones, otros lugares. Salir de las paredes. Salir de las 4 paredes, ¿verdad? Eso nos lleva el Señor. Aguas más profundas es ir más allá de lo que nuestro pensamiento puede alcanzar, ¿verdad? El Señor está quitando toda limitación. Así es. El Señor está derribando todo argumento. Nadie en Misión Cristiana del Calvario puede decir que el Señor no le ha enseñado a evangelizar. Nadie en Misión Cristiana del Calvario puede decir que el Señor no le ha revelado el discipulado. Gracias al Señor, Misión Cristiana del Calvario es rica, es bendecida por la revelación del Señor. ¿Cuánta revelación el Señor nos ha dado? Tenemos un discipulado constante, tenemos un adiestramiento constante, hay una revelación que no para de fluir para Misión Cristiana del Calvario. Amén. Sin embargo, el Señor nos lleva a ver a través de este versículo que es posible que haya estado utilizando las herramientas que el Señor me ha dado, pero puede que las redes estén rotas, puede que lo esté haciendo de forma superficial, y esto lo que viene a provocar es que las personas se frustran y piensan que no funciona, que no es funcional el discipulado y el adiestramiento, que la palabra que el Señor nos ha dado para trabajar realmente no es muy efectiva, cuando por el contrario es totalmente efectiva porque es el mandato del Señor. Amén. Este versículo me llama la atención porque el Señor Jesús les da una directriz y les dice, boga mar adentro. En esta versión dice, vayan a aguas más profundas. Amén. Y echen la red, o las redes, echen las redes. Así ¿Qué fue es. lo que sucedió? El Señor les da una directriz, pero vemos nosotros que obedecen esta directriz, pero la obedecen a medias. No fue una obediencia total. ¿Por qué? Dice la Escritura en este verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice, en tu palabra echaré la red, cuando en el verso 4 Jesús les dice, echen las redes. Ellos solo echaron la red y la Escritura dice, echen las redes. Ahora, sí obtuvieron peces, porque nos revela, nos muestra la Escritura que sí, producto de tirar la red donde el Señor dijo, sí hubieron peces. Es más, dice que se rompía y vinieron otros en sus barcas a ayudar a sacar los peces. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubieran obedecido totalmente lo que el Señor había dicho cuando dijo, echen las redes? O sea, en la visión de Jesús estaban las redes, multipliques. Amén. En la visión del discípulo estaba la red, una visión corta, ¿verdad? Amén. Y ese es un problema muy grande que se puede dar en los discípulos del Señor,
el no oír atentamente las directrices del Señor, el no entender lo importante que es el hacer lo que el Señor dice, pero perfectamente o exactamente de acuerdo al modelo que el Señor está diciendo, sin perder una sola palabra, sin perder una tilde, sin perder absolutamente nada de lo que el Señor nos está mandando. Sí, y las redes está hablando no en singular, sino en plural, ¿verdad? Amén. Entonces, comentando siempre el ejemplo que les puse en un inicio, cuando una vez remendamos las redes, y nosotros aquí le llamamos atarrayas, entonces también se me vino una estrategia más. ¿Por qué no? Porque el pedido que yo tenía era bastante de peces. Entonces le digo a otro trabajador, ve y anda a traer otra red más. Amén. Entonces ya eran 2. Pero sí, lógico, pero que la abundancia en la captura fue bastante, en la captura de los peces fue bastante y abundante. Ahora, me llama la atención lo que usted está resaltando, es de que Jesús da una directriz y Él la da en plural. Amén. Y los discípulos actúan en singular. Entonces, esa diferencia pareciera no tan importante, pero un poco que le veníamos a esa directriz ya limita. Entonces, podríamos decir, entonces no está funcionando, caemos a lo mismo. No funciona esta herramienta, no está funcionando. Al final, el Señor está demostrando que el uso de las redes es una herramienta que el Señor ha dado. Así es. Y no digamos ahora como también le conocemos las redes de comunicación que están, ¿verdad? Y ahora podemos llegar a ese punto, que las redes de comunicación están a la disponibilidad de toda la humanidad. Amén. Están ya sea a las personas que están dentro del reino de Dios, pero también están para los que están fuera del reino de Dios. Sí. Ahora, si nosotros ocupamos esa red de la forma como el Señor nos la está demandando y y en el tiempo, o sea, todo correcto como el Señor quiere, estoy más que seguro que esto será una pesca gloriosa, una abundancia maravillosa. Amén. Quiero leerles siempre Lucas 5:4, pero en la versión ERV. Dice la Escritura, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, toma el barco en el agua profunda. Si todos ustedes ponen sus redes en el agua, captarán algunos peces. Si todos ustedes ponen sus redes en el agua. Todo es plural. Todo es plural, dice todos ustedes. Volvemos a esto, ¿verdad? Qué importante es captar lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Qué importante es que entendamos el sentido correcto en el que el Señor habla. Amén. A veces captamos la directriz, pero no el sentido correcto de la directriz. Y esto ya distorsiona, esto ya cambia, esto limita. Así Por es. ejemplo, ellos fueron afectados aunque no se dieron cuenta. Ellos dijeron cuando ya vieron los peces, qué excelente, obtuvimos peces, seguimos la directriz del Señor. Es posible que ni cuenta se dieron que cambiaron el diseño. Sin embargo, obtuvieron peces, pero fueron afectados y no se dieron cuenta que fueron afectados. Fueron afectados en que hubieran obtenido más peces de los que obtuvieron. Hubiera sido más grande la ganancia. Hubieran sido más bendecidos si lo hubieran hecho, pero de la manera como el Señor lo ha mandado. Decía algo importante Jairo, las redes. Veamos, quisiera que vayamos ahora y vamos a ver algunos ejemplos. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a leer tan solo el versículo 1. Dice la Escritura, Pablo, apóstol no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a leer siempre el versículo 1. Y dice acá,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos seguir leyendo las distintas cartas que el apóstol Pablo le envió a las diferentes iglesias, pero me llama la atención ver que el apóstol Pablo, la red que utilizaba era una carta, o las redes que usaba eran cartas. Él no podía estar de forma física o presencial con ellos, pero sí podía enviarles cartas. Y en las cartas, ¿qué era lo que el apóstol Pablo hacía? Ahí daba directrices, ahí transmitía la revelación del Señor, a través de estas cartas producía transformación, a través de estas cartas daba testimonio, a través de estas cartas corregía, discipulaba, adiestraba, etc. Vemos a un apóstol Pablo que aún cuando estuvo preso, siguió enviando cartas. En otras palabras, no porque estaba preso se desconectó de la labor que el Señor le había encomendado. No porque estaba en prisión, dijo él, bueno, cuando estaba libre, qué bien que podía hacer la obra del Señor, ahora estoy preso, ahora ya no puedo. Ojalá que me vengan a ver los hermanos acá y a alguien le pueda dar una directriz y que la pueda llevar al resto de la iglesia. No, él no se limitó, ni tampoco zafó su responsabilidad en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. No quitó su responsabilidad como discípulo, como siervo del Señor, como ministro del Señor, para seguir estableciendo el reino de Dios. Veo a un apóstol Pablo que estuvo enviando cartas, y a través de estas cartas, aún hoy en día, nosotros somos bendecidos. ¿Cuántas cartas que el apóstol Pablo dirigió, escribió, nos corrige, nos transforma, nos discipula, nos adiestra, manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué fue lo que utilizó? Fueron cartas. Amén. Usó el recurso que estaba en ese tiempo. O sea, estamos 100% seguros que si el apóstol Pablo hubiera tenido redes sociales como ahora las tenemos, ¿verdad? Facebook, ¿qué más? WhatsApp, Instagram, Twitter, todas esas las hubiera usado. Amén. Porque era un hombre que aprovechaba todos los recursos que estaban en este tiempo, ¿verdad? Y en este caso, sabía que a través de las cartas él podía llegar de manera personalizada a las iglesias, porque es como que él estuviera presente, ¿verdad? En las cartas lo usaba, había ese recurso, lo usó y le sacó todo el provecho. Y nosotros tenemos las redes sociales, entonces debemos sacarle todo el provecho para el establecimiento del reino de Dios. Amén, así es. En otras palabras, me gustó esta palabra que decía Manaludi, la palabra no se limitó. Y en esto quisiera resaltar un poco más, pastor, en no limitarnos. Porque como hijos de Dios, podríamos decir esto, ¿verdad? Que debemos estar a la altura, a la medida de la demanda del Señor a través de su Espíritu. Hoy el Espíritu Santo siempre ha estado, pero Él está llevando a su iglesia, a cada uno de sus hijos, ¿verdad? A que estemos utilizando este nivel que así Él se plació darlo. El nivel de discípulos que quiere. Exactamente. Discípulos activos o proactivos, como hemos sido trascendentes para estar respondiendo a este nivel. A este nivel. Y no tanto a decir, bueno, como dice Jesucristo ya va a venir, dicen algunos. Pero alguien me decía, pero la escritura dice que Jesucristo va a venir hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último. Entonces me decía esta persona conformista, me decía, pero ¿cuándo van a llegar a China? ¿Cuándo van a llegar allá a África? Con las redes sociales ya. Pero ya se está cumpliendo. Exacto. Ahora vemos que en un instante, en estos momentos nosotros estamos grabando y en un par de minutos o segundos, este mensaje ya está en las diferentes partes del mundo entero. Entonces, qué importante es que veamos esta herramienta como un instrumento que Dios se lo otorga a la iglesia para que lo administre a la medida que Él quiere que lo hagamos. Es que este instrumento que el Señor nos ha dado, Él lo había reservado para este tiempo.
para este tiempo. Las redes sociales hace mucho que han estado funcionando, pero este es el tiempo del Señor para Misión Cristiana del Calvario y para todos los discípulos de Cristo en todo el mundo. Este es el tiempo que es necesario que se cumpla, y la iglesia debemos ser entendidos en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Hoy nos comentaba un hermano que nos ha estado viendo, que nos ha estado siguiendo en nuestro canal de YouTube. Y nos decía: he visto las enseñanzas, los discipulados, los adiestramientos, he visto que con ustedes han habido jóvenes, que han habido personas grandes de edad, y se ha edificado escuchando las palabras del Señor. Eso es en el extranjero, nos comentaba. Entonces a veces nos limitamos y decimos, como le dijo esta persona a usted, ¿cuándo? Es que ese cuándo ha llegado para Misión Cristiana del Calvario. Y es tiempo de que Misión Cristiana del Calvario lo entendamos. El apóstol Pablo no se limitó y utilizó el recurso que en ese momento tenía. Así que empezó a enviar cartas. No se limitó, no se frustró porque ahora estaba preso, no se frustró porque no podía ir presencialmente a cada congregación o a las casas de los hermanos. Él continuó haciéndolo. Ahora, algo que el Señor nos ha estado hablando y lo ha estado haciendo a través de Reforma Apostólica es esto: es necesario que como discípulos del Señor Jesucristo no nos limitemos. Amén. Y podamos expandir este evangelio del reino de Dios. Las principales herramientas ya las tenemos. El Señor nos ha discipulado y el Señor nos ha adiestrado. El Señor nos ha revelado su propósito. El Señor nos ha mostrado su plan y su diseño. Las principales herramientas las tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos actualizarnos en el tiempo que estamos viviendo y en las herramientas que ahora el Señor nos ha dado a Misión Cristiana del Calvario para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. De lo contrario, nos va a suceder como le está pasando a muchos pastores y muchos discípulos en el mundo. Hemos tenido testimonio de varios discípulos, nos han comentado: fíjese, pastor, que en tal congregación, desde que comenzó en Guatemala, desde que llegó el COVID-19 a Guatemala y se ordenó que no nos congregáramos, desde entonces no hemos recibido ni una sola enseñanza. Desde entonces muchas congregaciones se detuvieron totalmente. Uno me contaba y me dice: el pastor lo que hizo fue ponerse mejor a vender tamales, porque ya los hermanos que como no pueden ir, no pueden congregarse, y lo que hizo fue ordenarles que en su casa se edificaran, pero nadie lo está haciendo, me decía. Entonces vemos nosotros cómo sí hay personas que se limitan ante estas situaciones, y no estamos presos como estaba el apóstol Pablo. Ahora, cuanto más las herramientas que el Señor nos está dando ahora son más eficientes que la que tenía el apóstol Pablo en aquel tiempo. ¿Qué tan especial resaltar esto? Tal vez no lo veamos como un orgullo, sino como un regalo de parte del Señor como Misión Cristiana del Calvario. De que no, el Señor nos lleva al nivel de lo que Él está pidiendo. Amén. Y si el Señor hoy nos ha dado, bueno, como decía usted, tal vez ya hace muchos años, las redes sociales han estado en uso. Pero ahora el Espíritu está llevando a una iglesia activa, a una iglesia que por un tiempo podríamos decir que vivió pasiva. Luego el Señor dice: voy a sacar a la misión de las 4 paredes. Amén. Ahora la saca de las 4 paredes. Luego nos dice que vayamos a evangelizar. En esta etapa estábamos cuando... En la movilización, cuando ahora viene el COVID. Entonces podríamos decir que nos podemos acomodar nuevamente a decir: bueno, una vez la misión se apaga, hay que esperar que esto se vaya, esta pandemia se termine para continuar. Pero yo estoy viendo en las redes sociales cómo hermanos de nosotros de la misión están activos. Veo al pastor de Colombia, veo al de Estados Unidos y diferentes en Guatemala, y discípulos, hermanos de nosotros, de la congregación. ¿Y cuántos hermanos de Misión Cristiana del Calvario activos llevando este mensaje de bendición? Continuaron con la movilización. No se estancaron, no se quedaron, porque a un principio podría decir otros: aquí se acabó.
hoy es el tiempo de que pase la pandemia y luego vamos a activarnos. No. Vamos a volver a la movilización. Gloria a Dios, porque esta herramienta ahora está llevando a que si de alguna otra manera eras tímido o eras tímido, no es por qué haber timidez. Porque aquí están los medios de comunicación que nada más es de activarnos y usarlos. Amén. Y llevar y enviar este mensaje de bendición al mundo entero. Así es, amén. Y como estábamos viendo, ¿verdad? Sobre las redes pasivas, tiene mucho que ver con esto que dice hermano Jairo, ¿verdad? Que hay mucha timidez en la iglesia. Y eso es una red pasiva, ¿verdad? Mucho miedo para hablar, para expandirse, para multiplicarse, para hablar del Señor, para hablar las buenas nuevas de salvación. Se limitan. Es que no tengo un dispositivo, ¿verdad? Es que no puedo usar el Facebook, no puedo usar el WhatsApp, pero ahora el Señor nos está llevando y nos está recordando que Él ya nos puso sobre la mesa y nos ha dicho de que nos sacó de debajo del almud para que resplandezcamos como esa iglesia gloriosa. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo entendamos y creamos a esta palabra gloriosa del Señor, que no solo es el pastor, que no solamente son los discípulos que están en el equipo del pastor, asistencia pastoral, ¿verdad? O discipuladores y los demás de la congregación, podríamos decir, es que el trabajo ellos lo están haciendo. No, sino que el Señor quiere a toda una iglesia activa. Eso es lo que el Señor quiere. A toda la congregación, que no haya nadie que se sienta intimidado, que no haya ninguna persona, ya sea niño, joven o adulto, que no se sienta intimidado, que no se sienta tímido para poder establecer el reino de Dios. Lo hemos comprobado acá con nosotros, que tú como nuestro pastor no has limitado a la iglesia. En ningún momento has limitado a la iglesia. Usted, hermana, le toca grabar con nosotros tal día y no andas viendo de ¿será que lo voy a poder hacer? ¿Será? Simplemente confías en lo que has recibido, confías en, como tú decías, las herramientas básicas, discipulado, adiestramiento. Tú confías en el trabajo que has dado a la congregación y aquellos que están capacitados para hacerlo, ¿verdad? Así y no es porque tú digas este sí, este no, sino que el que ha deseado con todo su corazón, apasionadamente, capacitarse, ser expansivo, ser, decíamos, ¿verdad? Una iglesia que resplandece, tiene que ver de manera personal. Por eso es que yo te hablo a ti, que tal vez has estado pasivo, que cuál es esa actitud. No debes tomar esa actitud. La actitud es una actitud de crecimiento, una actitud de decir ya no más a la pasividad, ya no más estar asentado en un solo estado, ¿verdad? De comodidad. Amén. El Señor nos quiere sacar o nos está sacando de esa zona cómoda que tenemos, del anonimato. Tú lo puedes hacer porque el Espíritu del Señor ya nos capacitó. Ahora, no es que nos esté capacitando, sí lo está haciendo, pero ya lo hizo porque ya están sus genes en nosotros. Por eso decía al principio, nadie en Misión Cristiana del Calvario puede decir que no sabe hacerlo. Así es. Porque hemos estado siendo adiestrados ininterrumpidamente, discipulados ininterrumpidamente. El Señor siempre ha estado revelando a Misión Cristiana del Calvario cuál es su propósito, cuál es su diseño, cuál es su plan. Ahora, la pregunta que surge es, ¿tú tienes redes sociales? Algunos pueden decir ahorita, bueno, sí tengo, otros no las sé usar. Para los que ya las tienen y las saben usar, la pregunta es, ¿cómo las has estado utilizando? Amén. Para ti, ¿cuál ha sido el propósito de las redes sociales? Me llamó la atención que yo tengo, por ejemplo, tengo Facebook. Es importante que nos actualicemos en estas herramientas, en estas plataformas digitales que el Señor nos ha estado dando. Entonces tengo Facebook y he visto en Facebook muchos discípulos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a través de Facebook. Amén. Algunos de ellos a través de escribir y poner un mensaje escrito, otros a través de videos, distintas maneras que están utilizando en Facebook. Pero algo que me llamó la atención es lo que quiero resaltar, y es que vi a una persona que le hemos dicho y le hemos instado a hacer esto, a evangelizar a través de las redes sociales, pero dice que le da pena
pero me sorprendió cuando le veo en TikTok. Y ustedes, tal vez los que ya saben qué es TikTok, lo han visto, y TikTok es una aplicación en el que las personas memorizan que un video, que le puede ser una pequeña parte de una película, de un chiste, algo, ¿verdad? O una canción, y luego se graban a sí mismos actuando. Siguiendo el mismo audio, es una actuación. Es una actuación, actuando el video que vieron. Y lo hacen de una forma sorprendente. Perfecto. Que lo hacen muy bien. Entonces cuando yo vi a este discípulo haciéndolo en TikTok, dije, pero ¿cómo es posible si me dijo que le da pena hacer un video para enviar un mensaje evangelístico? Entonces la pregunta es, ¿cómo hemos estado utilizando las redes sociales? Me ha llamado la atención que entras a Facebook e inmediatamente ves cómo a las personas les encanta tomarse selfies. Cómo a las personas les gusta publicar todo lo que hacen todo el día. Si comen algo, publican qué es lo que se comieron. Si tienen a tal amigo, si fueron a algún lado. Si ese día se arreglaron bien, ya va la foto para Face. Y publicación tras publicación. Pero la mayoría de publicaciones es vanidad. Es pura vanidad. Y es importante que hacer este llamado de atención y de reprensión de parte del Señor a todos nuestros hermanos, sea de Misión Cristiana del Calvario o no de Misión Cristiana del Calvario, a que aprendan a glorificar al Señor. Amén. A través de las redes sociales, porque amén, las redes sociales también pueden ser un medio por el cual Satanás, en lugar de edificar, derriba, destruye. Así es. ¿Cuántas personas en Facebook, sus amigos en Facebook no saben siquiera que son hijos de Dios? No conocen su identidad como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo hemos utilizado las redes sociales? ¿Han visto ustedes esto en Facebook o en WhatsApp o en cualquier otra red social? Amén. Y alguien me decía una vez, digamos, que él nunca iba a usar celular, porque el celular es para gente que no tiene, o sea, tiene tiempo de sobra. Que no tiene que hacer. Que no tiene que hacer. Yo prefiero, si alguien me necesita, mejor que me venga a decir a mí y me cuente qué es lo que quiere de mí. Pero yo nunca voy a usar el celular. Pues hoy en día he notado que poco a poco la misma necesidad se está metiendo, se está introduciendo. Ahora, lo que resaltó nos llama la atención, digamos, lo poco que hemos aprendido de usar estos medios, cómo lo estamos usando, qué tan edificativos o qué resplandor somos a través de estos medios comunicativos. Amén. Cómo estoy llevando esa bendición a aquel que tiene necesidad, o soy yo el que participo y me uno con aquellas redes, porque somos sinceros, estamos en este mundo y tenemos personas que son no cristianas y personas que son cristianas y son nuestros amigos. Ahora yo me uno a ellos, a las vamos a decir, a lo que ellos están divulgando. Si veo que es algo que no es correcto, ¿por qué yo me tengo que unir? A lo que quiero resaltar lo que usted decía, que nosotros como resplandor de su gloria, sea estos medios de comunicación una herramienta que nos estén sirviendo para llevar vida, para llevar la voluntad del Padre hacia ti, hacia a la esposa, a los hijos. ¿Cuántos? Ahora dígame, ¿quién no tiene un celular? Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos usando? ¿O cómo es el deseo del Señor? Que si Dios me permitió un celular, ¿cuál es el deseo del Señor para... ¿Estoy siendo sabio al utilizarlo? ¿O estoy perdiendo mi tiempo? Amén. ¿Cuántas personas, verdad, publicando chiste tras chiste, pero no publican versículo tras versículo o mensaje tras mensaje del Señor? Es necesario que nosotros utilicemos las herramientas que el Señor nos ha dado. He visto una pareja en Facebook y ellos han estado utilizando las herramientas que el Señor nos ha dado. Él y su esposa es una pareja, son unos esposos, no son de Misión Cristiana del Calvario, pero me llamó la atención que han estado ellos enviando este mensaje a las naciones. Y ahorita estamos en toque de queda en Guatemala. Nosotros vivimos en Guatemala, somos Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, Dolores Petén en Guatemala. Y en Guatemala tenemos toque de queda. Tenemos toque de queda y muchas restricciones. Sin embargo, el que quiere establecer el reino de Dios busca la manera de hacerlo, no encuentra limitaciones.
Él que salta cuando tiene que saltar, si tiene que agacharse, si tiene que pararse, Él hace lo que tiene que hacer con tal de establecer el reino de Dios. Entonces me llama la atención ver a esta pareja de la cual les comento que ellos constantemente están edificando a sus amigos, cristianos y no cristianos, con mensajes evangelísticos. Él y su esposa se reúnen en la casa, dice que lo hacen cuando ya sus niños se durmieron, porque no quieren distractores. Esperan que sus niños estén dormidos, van, se bañan, se ponen, como dice uno, bien catrines, invirtieron en un buen teléfono, invirtieron en micrófonos, invirtieron en todo. Y se ponen delante de la cámara, ellos indagan en la palabra del Señor, la escudriñan, y luego ya los dos frente a las cámaras envían mensajes evangelísticos, predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces me llamó la atención esto y digo yo, ¿cuántas parejas en Misión Cristiana en Calvario? Y no solo parejas, ¿cuántas personas en Misión Cristiana en Calvario y en todo el mundo, hablando también de otras misiones, y no estamos utilizando las redes sociales de la forma correcta? Y veo una misión tan entendida, pastor, porque el Espíritu es el que está poniendo la demanda. Recuerdo previo a que hiciéramos esta grabación, que lo discutíamos con usted. Hace unos días el Señor me ha estado inquietando a través de su Espíritu, que no lo voy a dudar, de la necesidad de no estar en el nivel donde estaba, sino la necesidad de que podamos ir más allá de lo que normalmente en el lugar o en el espacio o en el tiempo que hemos estado. Creo que una vez me visitó usted en mi casa y me dijo, pues aprovechemos, ¿por qué no nos acompaña usted y vamos a hacer una grabación y le damos el énfasis cómo es que los hijos de Dios pueden usar los medios de comunicación para un mensaje evangelístico o para las demandas del reino de Dios? Y yo le decía, es lo mismo que yo estoy sintiendo, de que me siento un poco acomodado ya, en el sentido de que solo estoy oyendo a través de mis hermanos, aunque lo estamos haciendo como Misión Cristiana del Calvario en la Nueva Unión, que participamos a través de ir bendiciendo a la familia. Pero el Espíritu me estaba llevando es que no solo me edifique y comparta a través de los medios de comunicación, sino yo tome el control y yo personalmente pueda ocupar mi celular, y si no sé usar esas plataformas virtuales que hoy existen, pues llegó el tiempo en que nos actualicemos, llegó el tiempo en que los use. Y yo le decía el comentario a usted, yo le decía, yo no he accionado, mire cómo es el enemigo, yo no he accionado, le decía a usted, porque muchas veces me siento imposibilitado a estar al día de estas plataformas que hay para poder llevar o hacer una transmisión más formal para difundir el evangelio. Sin embargo, vemos de que ahora me retó esto cuando oí decir al profeta César del CIR de la iglesia de Puerto Barrios, que dijo, apóstol, aquí estamos, aunque no hay luz, pero nosotros estamos grabando con un motor, con un generador de luz. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Siempre estamos como iglesia buscando un argumento, una limitación para quedarnos limitados, para no hacerlos y evadir la responsabilidad del Espíritu Santo. Y creo que hoy no hay límite, no hay excusa para el Señor a decir, como el comentario que les decía, de aquella persona que dijo que nunca iba a usar celular. El problema es que no nos queremos actualizar. Ahora podríamos decir que se ve feo ver a una persona grande y tratando de ver cómo usa estos aparatos. Sin embargo, vemos al Señor que está diciéndole a la misión, me está diciendo a mí, actualízate, porque instrumento útil me eres. Amén. Instrumento útil me eres. Y esta es una bendición para tú, hermano, que me estás escuchando, para que no te sientas imposibilitado y puedas decir, bueno, yo ya tengo 50, 60, o como a veces dice nuestro apóstol, ya tengo 100 años y por eso ya no puedo usar estas herramientas. Pues el Espíritu Santo te dice hoy, actualízate, porque no solo llegó el tiempo, sino llegó el día para que cada uno de nosotros vayamos y ejerzamos esta gran comisión que el Espíritu Santo nos está convocando a cada uno de nosotros. Es que el que es hijo de Dios se actualiza.
Amén. El que es hijo de Dios se actualiza. El que no se actualiza no es hijo de Dios. Amén. Así es. Eso es lo que nosotros debemos entender. Tú nos querías compartir algo también. Que ya es tiempo, ¿verdad? Que la iglesia salga de el no puedo, el no tengo, ¿verdad? Y buscar la timidez, dejar la timidez y buscar ayuda con las personas que me pueden enseñar. Así Como es. por ejemplo nosotros, ¿verdad? Para cada cosa que el Señor nos ha ido llevando con respecto a las grabaciones, a las transmisiones, todo lo hemos aprendido. Amén. Así Cómo es. grabar. Y tal vez No usted... nacimos ya enseñados. Así es, todo lo hemos aprendido. Ahí estamos preguntándole a las personas que sabemos que saben, valga la redundancia, y que nos pueden orientar para aprender. Y qué hermoso es aprender. El aprender me abre mi entendimiento, me lleva a querer conocer más y más y más, pero una actitud pasiva me lleva al aburrimiento, al estancamiento, y es más, hasta también al tener una identidad falsa de lo que soy en realidad en Cristo. Miro que todos son mejor que yo. Así decimos, ¿verdad? Es que todos pueden, yo no. Pero cuando yo me dispongo a aprender, crezco. Pues lo que les quiero testificar es de que en el caso de nosotros acá, ¿verdad? Nos empezamos a investigar cómo se hace una grabación y todo. Y se usa para la iluminación del set un marco que se hace comprado. Pues averiguamos cuánto valía y cuando nos enteramos del precio dijimos, bueno, en ese momento no contábamos con esa cantidad. acá en ese momento dijimos no lo podemos por el momento y no podemos invertir en ese marco de iluminación. Pues entonces, como mi esposo es muy creativo, ¿verdad? Y él tiene muchas capacidades bien maravillosas que el Señor le ha dado y pues sabe también de carpintería. Entonces él empezó a crear un marco y no se los podemos mostrar ahorita, ¿verdad? Pero teníamos un marco ya hecho en la casa de madera, ese usamos, se le mandaron a poner sus patas, podríamos decir, de pedestal, y de una vez también se le colocaron unos focos alrededor, y cuando se enciende es la iluminación que usted ve hoy. Esta habitación es muy, muy, muy oscura, pero tiene mucha iluminación. Pero eso, ¿por quién fue hecho? No es que todo es no tengo, ¿verdad? Sino hay que buscar los recursos. Tal vez no lo pudimos comprar, pero sí lo pudimos hacer, crear nosotros, ¿verdad? Entonces los recursos están en nuestras manos. Tú tienes un celular, pues actualízate, empieza a buscar información o personas que te pueden ayudar cómo usar el Facebook, cómo usar el WhatsApp. Lo tenemos como testimonio aquí en la congregación de hermanas y hermanos que se han actualizado, ¿verdad? Que antes no lo podían hacer, pero que ahora sí lo pueden hacer. Y me llama la atención que cuando nosotros queremos actualizarnos, el Espíritu del Señor es el primero en guiarnos. Y el Señor nos provee todo cuanto podamos necesitar para que nos podamos actualizar. Pero cuando mi actitud no es de actualizarme, veo por todos lados muros imposibles, tropiezos, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Cuando el Señor, por ejemplo, le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano, verdad? No un gusanito, sino una vara, ¿verdad? Entonces, extiende la vara. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? ¿Cuáles son los recursos? El Señor quiere que utilices esos recursos para la manifestación de su poder. Como mencionaba el ejemplo de esta pareja. Alguien que también tiene hijos puede decir, no, pero es que no podemos, mire usted, uno termina cansado del día y ver con los patojos, usted hay que dormirlo, no, uno está rendido. Yo no tengo el tiempo que usted tiene. No, esta pareja, aunque tiene hijos y terminan cansados porque trabajan durante el día, atienden a sus hijos, terminó el día, están cansados, duermen a sus hijos y todavía tienen el ánimo de ir a darse un buen baño, de perfumarse, arreglarse muy bien y aparecer delante de las cámaras. No hay limitación. Lo que pasa es que a veces ponemos como barrera la pereza que tenemos, ¿verdad? O la incredulidad, el acomodamiento, la timidez. Me llama la atención lo que nosotros realizamos acá en la Nueva Unión. Lo voy a testificar un poco rapidito, pero ¿qué es lo que sucede? En la Nueva Unión, en este lugar donde estamos grabando, no tenemos internet. En la Nueva Unión no hay internet. Fuimos a las distintas empresas que hay aquí en Guatemala para ver de qué manera
era posible tener internet acá y no lo conseguimos. Las empresas no se interesan, ya que estamos en un lugar muy lejano y no tenemos internet. Así que bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo? Ahora, ¿cuál es la forma en la que hacemos? Nosotros grabamos, por ejemplo, hoy estamos grabando, para luego que ya está la grabación, nos tenemos que ir, tenemos que viajar a un lugar donde hay señal de internet para ir a subir cada una de estas enseñanzas. Esté lloviendo, haya mucho sol, tengan que ir o no, tengo que buscar para ir y subir estas enseñanzas. A YouTube. A YouTube. Muy bien. Luego un hermano, o los que sí tienen internet, porque gracias al Señor, Misión Cristiana del Calvario de la Nueva Unión no solamente está en la Nueva Unión, ya se ha expandido en Calzada Mopán, en La Gloria, en El Bombillo, en Las Delicias y también en Sabanetas, aparte de la Nueva Unión. Entonces, pero la mayoría no tiene servicio de internet, porque vuelvo a repetir, a la Nueva Unión no ha llegado todavía el internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Van con nuestro hermano César, porque él descarga estas enseñanzas con una memoria USB, así que allá van ellos a pie o en bicicleta, a que hermano César les pase la enseñanza que esa noche van a recibir, sea un discipulado, sea un adiestramiento, sea un servicio general. Pero veo a una iglesia deseosa, hambrienta y sedienta de escuchar la palabra del Señor, apasionada. No es una iglesia que dice, bueno, pero es que aquí no hay internet, aquí no se puede, mire, yo no tengo una de esas cosas, una USB, mi televisión no tiene entrada USB. Hasta sabe que hicieron muchas personas, se deshicieron de su televisión antigua y compraron una televisión nueva, una televisión que sí tuviera entrada USB o una Smart TV, para que pudieran ellos estar recibiendo el discipulado, el adiestramiento y todo. Ahora, nos damos cuenta que no hay limitaciones para todo esto. Así es. ¿Recuerdan ustedes que en una de las conferencias que recibimos de la reunión de cuerpo ministerial de ahorita, de este mes, de junio, el profeta César nos decía el testimonio que le daba a su hijo Jairo, y le contaba a su hijo que él, más que todo, a las personas que tienen su grupo de comunión familiar ya son señoras grandes de edad, que no saben utilizar el teléfono. Sin embargo, dice de que fueron las primeras en comprar un teléfono, fueron las primeras en aprender a utilizar las redes sociales, para que a través de las redes sociales Jairo pudiera estarlas discipulando, para que a través de las redes sociales Jairo pudiera estarlas adiestrando. No hay limitaciones, no hay limitaciones. Aún aquellas personas que, pero es que no tengo, dinero. Pues claro, tú eres un hombre o una mujer productiva y el Señor te proveerá para hacer todas estas cosas. Amén. Los que estamos acá, tanto Jairo como Ludi o yo, no nacimos habiendo aprendido a usar las redes sociales. Amén. Las aprendimos a usar. Y quiero ir concluyendo con esto, pero quiero hacer mención de esto. El apóstol Abraham nos estuvo diciendo en la reforma que acabamos de tener esta semana, y nos decía él, quiero oír su testimonio, no el del pastor. No, el pastor, estoy trabajando con todos los discípulos. No, quiero oír tu testimonio, no que el pastor me lo dé, quiero oír tu testimonio de cómo tú has estado lanzando las redes, de cómo tú has estado evangelizando, discipulando, transformando, manifestando el poder de Dios, utilizando los recursos que el Señor ahora nos ha estado dando. Porque la iglesia puede frenarse y decir, como la mosca, ¿verdad? Estamos arando, porque me ven a mí y a un invitado o a dos invitados cuando grabamos, y todos en Misión Cristiana Calvario de la Nueva Unión pueden decir, estamos enviando el mensaje del Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo, cuando tal vez solamente somos 10, 15 personas. Pero no debe ser así. El Señor quiere que cada uno de nosotros utilicemos las redes sociales. Yo, por ejemplo, las estoy utilizando ahora, en este momento, de esta forma. Pero cada persona que nos está viendo de Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, Calzada Mopán, La Gloria, El Bombillo, Las Delicias o Sabanetas, puede utilizar las redes sociales como el medio del Señor para evangelizar, para discipular, para adiestrar, para manifestar el poder de Dios. Así Amén. que no te limites, ni te frenes en, el pastor lo está haciendo, hermana Ludi lo está haciendo, el pastor y su familia lo están haciendo. No, es necesario que cada discípulo tenga su crecimiento independientemente del otro, no estar apegado al crecimiento de aquel. Yo tener mi propia experiencia con el Señor, teniendo mi crecimiento. Entonces,
como dije hace un momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces usamos las redes sociales pero de forma inadecuada? Es necesario que demos el testimonio correcto delante del mundo y que sepamos utilizar las redes sociales. Quisiera hoy que pudiéramos despedirnos de nuestros hermanos, pero quisiera, hermano Jairo, que pudiera usted, ya para finalizar, ¿verdad? ¿Qué puede decirle usted a los hermanos y luego tú, Luis? Bueno, partiendo desde el punto de vista que el Señor nos ha dado una genética y el Señor nos ha hecho células vivientes. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de transmitir el mandato que Dios nos ha pedido. Y uno de los mandatos que Dios nos ha dado es que vayamos a las naciones, llevemos el Evangelio, anunciemos las virtudes de aquel, de Jesucristo. Ahora, el Señor te dice, mira, aquí hay un celular, hay medios de comunicación, plataformas virtuales que tú puedes utilizar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tú que me estás escuchando, quita el miedo. Para empezar, seamos responsables y tomemos la responsabilidad que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros de ir. Y ese miedo se quedó atrás. Ahora soy yo el responsable de invertir. ¿Cuánto puede costar un celular? El Señor no te está diciendo cuánto, sino cómpralo porque te es necesario. El Señor no te pregunta, te manda. Es una obligación, es una obligación. Ve, anda, cómpralo y usa este medio para masificar mi palabra de Dios. Entonces no hay limitante. El factor económico no lo vamos a poner en medio. Ese no es una limitante. No es una limitante. Que no hay comunicación, no hay tecnología, que no. Entonces cuando vemos a un hijo que está actuando de esta forma, estamos viendo que no es un hijo entendido, no está actuando de la medida que Dios quiere. Yo te motivo a ti para que vayas y empieces a responsabilizarte, a hacer lo que el Señor te está demandando, porque eso es lo que a mí me convirtió. Yo le decía a mi pastor, ahora es el tiempo que yo tengo que usar estos medios, pero a la medida que el Señor me lo está pidiendo. Por lo tanto, yo te invito a ti, toma y agarra esta tecnología para que te sirva para una herramienta para masificar la palabra de Dios. Y también quiero decirte que el instrumento principal del Señor para impactar el mundo eres tú. Puedes tener un celular en tu mano y puedes tener todas las redes sociales allí descargadas, pero si tú no te dispones a hacer ese instrumento útil delante del Señor, de nada va a servir. O es más, si no le das el uso correcto a las redes sociales, entonces el Señor no está dando en el blanco a través de ti. Dios quiere dar en el blanco, pero quiere usarte a ti. Tú que me estás viendo ahí en tu hogar, no importa qué edad tengas, posiblemente eres un niño, una niña, un joven, un adulto, un anciano. Claro que sí, tú lo puedes hacer, no importa la edad. El Señor usa instrumentos que estén dispuestos a expandirse y a poder llevar las buenas nuevas de salvación. No te limites, dispón tu corazón, dispón tu vida y dispón tus recursos para glorificar el nombre del Señor. Solamente quiero leer este pasaje, ¿verdad? Que dice allí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Eso es lo que te dice el Señor hoy, que tú eres las cartas del Señor mismo, el carácter de Cristo a través de ti. Y dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El Señor te está diciendo hoy, el mundo te quiere leer a ti. El mundo quiere ver que Dios está en ti, que Dios opera a través de ti. Es tiempo que tú lo hagas y da a conocer el nombre de Cristo, porque acá dice que somos conocidos y leídos por todos los hombres. ¿Qué es lo que el mundo está leyendo en ti? ¿Está leyendo a Cristo o está leyendo solo mundo en ti? No, debe de leer a Cristo en ti. Y es tiempo que empecemos a hacerlo con responsabilidad. Esto no es solo un movimiento de decir, ay, usemos las redes sociales, qué calidad. Una semana ya. No, esta es una responsabilidad. El Señor quiere que tomes esto que hoy te estamos diciendo con responsabilidad, porque a Él le urge impactar el mundo entero a través de nosotros. El Señor nos está ubicando
Amén. Nos está ubicando en la utilización correcta de los recursos que Él nos ha dado. Las plataformas digitales o redes sociales son el instrumento del Señor. Tal vez no lo habías visto de esa manera, pero es lo que el Señor planificó para este tiempo, para que su iglesia pudiera mostrarse al mundo, para que su iglesia pudiera tener la expresión de Cristo en el mundo entero. Es necesario que nos ubiquemos, es necesario que nos corrijamos. Corrígete, corrijámonos en cuanto a esta utilización. Es sorprendente cuando uno abre las redes sociales y ve multitudes de personas a diario publicando. Multitudes, millones de personas publicando. Pero ¿qué es lo que publican estos millones de personas? Algunos en estados, tanto de Facebook, de WhatsApp, distintas publicaciones. Ahora queremos ver al Señor moverse, pero a través de tu vida. Amén. Es necesario que tú cambies la manera en la que has estado utilizando las redes sociales y que ahora es el momento del establecimiento del reino de Dios. Y como nos decía Ludi, tú eres el instrumento del Señor, tú eres la carta del Señor que debe abrirse al mundo entero y todos deben conocer al Señor Jesucristo, pero deben hacerlo a través de ti. Quiero verte ahora yo a través de las redes sociales. Amén. Quiero ahora cuando vea tus publicaciones verte predicando la palabra del Señor. Quiero verte dando una palabra de bendición. Quiero verte exaltando y glorificando al Señor a través de las redes sociales. Espero no me vayas a eliminar de Facebook para que yo no vea, pero yo necesito verte, yo necesito ver que tú utilizas correctamente las redes sociales. Así que manifestemos el poder de Dios, sí, porque a veces seamos la expresión de Cristo. A veces publicamos textos que un sabio dijo, que un pensador dijo, pero la Escritura está ¿Pero qué es lo que dijo Cristo? Inmensamente que dotada de tanta palabra que podemos compartir al mundo, ¿verdad? Es cierto, los pensamientos de las personas filosóficamente y todas ideologías que puedan haber acerca de la vida, acerca del amor, acerca de todo, está bien, pero lo que dice la Escritura tiene mayor impacto. Amén. Entonces es tiempo que usemos, que leamos la Escritura y que traslademos la Escritura al mundo. Así es. Que vean qué es lo que el Señor dice de cada uno, ¿verdad? A través de las Escrituras. Amén. Así que ya sabes qué es lo que tenemos que hacer. Voy a empezar a buscar en Facebook y a recopilar números de teléfono que no tenga. Y si no somos amigos, te voy a enviar una solicitud de amistad porque quiero saber qué es lo que tú estás haciendo en las redes sociales. Padres de familia, por favor, velen porque se dé seguimiento a esta palabra que el Señor nos ha entregado. Amén. Verifica qué es lo que tus hijos publican, qué es lo que tus hijos están estableciendo en el mundo. ¿Están estableciendo el reino de Dios o qué es lo que están estableciendo? Porque todos nosotros somos instrumentos del Señor para establecer su gobierno. Amén. Para que sea conocido que Él es el único Dios verdadero. Gracias Jairo, gracias Ludi por acompañarnos hoy. Ha sido de bendición lo que el Señor nos ha compartido a través de ustedes y espero que ustedes se hayan edificado y que hayan prestado mucha atención a las palabras del Señor a través de nosotros. En otra oportunidad continuaremos compartiendo porque el Señor seguirá hablando de esto, ¿verdad? Y gloria al Señor por ello, porque la ubicación del Señor continúa para Misión Cristiana en Calvario. Que el Señor te bendiga y que la gloria del Señor sea manifiesta a través de ti, pero ahora a través de estos recursos que el Señor nos ha estado mostrando. Bendiciones.